Bueno, esta vez hablaremos de México tras la Revolución. Empezaremos por quién fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Navojoa, Sonora. A finales de 1909, la política del país lo llevó a enrolarse en las fuerzas de Francisco Madero, que combatían a Porfirio Díaz. Poco después de producirse el triunfo de la Revolución Maderista, Álvaro Obregón fue elegido presidente municipal de Guatamamo y en 1912, al mando del general Agustín Sanguinés, luchó contra el general Pascual Orozco en Chihuahua con el grado de teniente coronel. Tras la muerte de Madero en 1913, Obregón fue nombrado comandante militar de Hermosillo, del ejército constitucionalista. Al poco tiempo alcanzó la jefatura de la sección de guerra de la Secretaría de Gobierno de Carranza e inicia una nueva serie de campañas con bastante éxito. Durante la posterior lucha contra la usurpadora Victoriano Huerta, Álvaro Obregón fue, junto a Francisco Villa, el principal apoyo militar que permitió a las fuerzas constitucionales de Venustiano Carranza recuperar el poder en la capital y salvaguardar los objetos perseguidos en la Revolución. Hacia 1920, Álvaro Obregón se postuló como candidato a la presidencia de la República. El 19 de abril de este mismo año, en Chilpancingo, Guerrero, firmó un manifiesto contra el gobierno de Carranza, que fue el Plan de Agua Prieta. Este movimiento terminó con la muerte del presidente Venustiano Carranza el 21 de mayo en la especie de complot donde se daba un claro apoyo a Obregón. Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia, Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades, apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera y la Confederación General de Trabajadores. En aspectos políticos, el gobierno de Obregón firmó los tratados de Bucareli con el gobierno de Estados Unidos, los cuales garantizaban los intereses y prioridades de Estados Unidos en México. Dichos tratados acordaban básicamente dos aspectos. El gobierno norteamericano pedía la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. Y dos, se crearía una comisión mixta para revisar todas las reclamaciones de los estadounidenses que hubieran sufrido daños y perjuicios y validar aquellas resultantes legítimas para obligar al gobierno mexicano a otorgar las inmediaciones correspondientes. Sin embargo, los tratados de Bucareli no fueron aprobados por el Congreso de ninguno de los dos países. Por lo tanto, los gobiernos posteriores no los reconocieron. El día 6 de diciembre del año 1923, en la población mexicana de Veracruz, comenzó la movilización armada de los conservadores liderados por Adolfo de la Huerta. Por otro lado, en Tabasco, el reconocido general Carlos Green, quien también se había unido al movimiento rebelde, tomó la ciudad. Sus avances continuaron hacia Jalapa y Villahermosa. Más tarde se ganó el apoyo de los militares que servían bajo las órdenes del general Vicente González. Con estos nuevos aliados, los rebeldes hicieron huir al gobernador Tomás Garrido Canaval, quien luego de su huida arribó a Montescristo. Por su parte, Adolfo de la Huerta, después de casi 3 meses, abandonó la ciudad de Veracruz y marchó hacia Villahermosa para encontrarse con Griné en Villahermosa. Sin embargo, permanece en este frente menos de un mes. Al llegar el día 11 de marzo de 1924,
el jefe de una rebelión se va de México con destino al país norteño, Estados Unidos, comenzando de esta manera con el final de los empeños rebeldes. Acto seguido, el ejército federal fue ganando fuerza. De manera progresiva fueron avanzando a donde se llamaban los rebeldes. Primero llegaron a Mérida y luego hasta Tabasco. Durante este periodo de la rebelión, el ejército de Vicente González se volvió en contra de los rebeldes, lo cual restó terreno a la lucha de los huertistas. Este acto de traición hizo que muchos de los líderes de los rebeldes salieran huyendo del país. Por consiguiente, el 17 de junio, el lado que apoyaba al gobierno ya había recuperado las ciudades que habían sido tomadas por los opositores en un principio, culminando con este episodio de lanzamientos. Villa poco a poco regresó a su actividad guerrilla y también fue sufriendo la escasez de armas. Así se mantuvo de 1917 a 1920, salvo un periodo de resurgimiento cuando Felipe Ángeles volvió al país para luchar a su lado. Adolfo de la Huerta, al asumir la presidencia interina del país como fruto del movimiento de Agua Prieta, gestionó la rendición de Pancho Villa. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo, en Durango, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la revolución. Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México y cuando hubo consolidado de posición, toleró y abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa. Durante la rebelión de la Huertista, ante el temor de que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, se decide a matarlo. El general Calles contactó con el coronel Lara para asesinar a Villa. Le ofreció 50,000 pesos y el ascenso al grado de general. No se duda de que intervinieron elementos estadounidenses en la eliminación de Villa. Pancho Villa fue emboscado y asesinado la tarde del 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Su cadáver fue decapitado. En esta profanación intervinieron ayudantes locales y estadounidenses. Adal, pagado por el rey de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst, quien desembolsó $5,000 por la cabeza de Villa, trocada en dantesco trofeo. El Acuerdo de Bucareli, también conocido como Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. Los compromisos extraoficiales del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las convenciones. Estas cuidadosamente redactan para evitar efectos políticos indeseparables. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la Revolución Mexicana durante el periodo comprometido entre 1910 y 1921. Las conversaciones tuvieron por sede la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio de gobierno federal. Las negociaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año. Los convenios especiales y general de reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las comisiones correspondientes llevaron a cabo el cometido para el que fueron formadas, es decir, hasta que sus asuntos concluyeron. Plutarco
Su nombre real fue Francisco Plutarco Elías Campuzano. Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Obregón. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado. Además, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Promovió la legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los bancos ejidal y agrícola. Repartió más de 3 millones de hectáreas a 3,000 campesinos. Tuteló las sindicaciones, expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación y funcionamiento de cooperativas. Respaldó el movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. En el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. En 1927 reformó la Constitución para que Álvaro Obregón volviera a la presidencia, lo cual provocó protestas que fueron sofocadas mediante la violencia. Obregón fue electo presidente y unos días después de la elección fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México. Con Plutarco Elías Calles se inició la institucional en la que él sería llamado jefe máximo de la revolución y aceptando como tal durante los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A esta época se le llamó el Maximato, caracterizada por la intervención del expresidente de la vida institucional del país. En México, la difícil relación entre la Iglesia Católica y el Estado inició a mediados del siglo XIX con las leyes de reforma, promovidas por Benito Juárez, aunque desde la independencia de 1810 se presentaron algunos conflictos que fueron esporádicos durante la primera mitad del siglo XIX. En la Constitución Mexicana de 1917 establecía una serie de prohibiciones a la Iglesia que tenían como finalidad suprimir la intervención de ésta en la vida pública. Por ejemplo, la participación del clero en la política, su derecho a poseer bienes inmuebles e impedir el culto fuera de la Iglesia, entre otras. La violencia estalló en agosto de 1926 en el pequeño poblado de Chalchahuitles, Zacatecas, cuando un grupo de campesinos quisieron liberar al párroco del lugar. A partir de ese momento, la lucha se extendió por varios estados de la República bajo la proclamada de Viva Santa María de Guadalupe y Viva Cristo Rey, por lo que fueron llamados cristeros. La Guerra Cristera fue una de las más sangrientas que ha tenido la historia en México. Se calcula que de 1926 a 1929 perdieron la vida más de 80,000 mexicanos. La resolución formal del conflicto se dio en junio de 1929 entre el gobierno de Emiliano Portes Gil y el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana,
de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva el nombre de este periodo. Durante el maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Alberto Rodríguez; y Abelardo Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue electo presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparon la presidencia de la República durante esos años fueran consideradas menores títeres cuyas decisiones no eran propias, sino que respondían al modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. Las fuentes escritas de aquella época muestran, debido a los intereses partidistas o de grupo, opiniones divergentes. Por un lado, la leyenda negra, promovida por el sector católico, principalmente de Calles, poseía una influencia siniestra que infundía temor entre el pueblo. Por el otro lado, la versión que muestra el jefe máximo como el patriarca intachable y bondadoso que sus seguidores quisieron ver siempre en él. Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser complicados por primera vez los artículos 27 y 127, referidos a las propiedades de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros. También apoyó la repartición de tierras que escasamente había sucedido. Quería eliminar las desigualdades sociales y pensaba en el ejido como la liberación económica absoluta del trabajador del campo. Con su reforma agraria eliminó el latifundismo y repartió cerca de 18 millones de hectáreas de tierras. Cárdenas logró cambios bruscos y definitivos de los asuntos políticos. Durante el cardenismo se creó el Partido de la Acción Nacional, que ahora es PAN, quedando a cargo de Manuel Gómez Morín. Lázaro Cárdenas llevó a cabo profundas reformas en la educación. Implementó la educación socialista técnica y nocturna para trabajadores. Creó la Institución Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Durante el gobierno de Cárdenas se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno, Cantinflas, Sara García y muchos otros. El cardenismo dio pruebas de tolerancia y capacidad de pluralidad al aceptar a Trotsky como refugiado político. En la lucha contra el fascismo de aquella época se recibió a los refugiados republicanos españoles que, perdida la guerra civil de 1939, huían del régimen de Franco. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940 y posteriormente enfermó de cáncer y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Bueno, desde mi punto de vista, esta etapa fue como comenzar de cero, al igual que cuando México se independizó de España. Hubo muchas pérdidas económicas por las múltiples guerras y se destruyeron muchos monumentos importantes que había. Igualmente, la pérdida de gente, tanto civiles como guerrilleros, fue devastadora. Pero sin embargo, si todo esto no hubiera pasado, quién sabe qué sería de nuestro México hoy en día.